Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos, mi nombre es Humphrey Incilio y en este episodio se sube a La Vida Circular Ale Kurz, líder de El Bordo, para repasar su vida en 20 canciones. Vine tambaleando, chamullando historias que solía escuchar. Llegaron de a poco las sedientas almas que no quieren descansar. Aunque se hace tan difícil aguantar, sé que vos estás ahí como el sonido. Y ya no me queda nada por hacer, más que dar mi corazón y agradecer que estés conmigo. Ale, querido, bienvenido, muchas gracias por subirte a La Vida Circular y qué alegría que tengamos esta conversación. Faltan algunas semanas para que El Bordo llegue al Luna Park. No es la primera vez que tocan sobre ese escenario y ese no es el motivo principal de esta nota, pero de todos modos me parece que por la historia que tiene ese estadio, no solo a nivel musical, sino con algo que está vinculado a lo que tiene que ver con la educación sentimental de tantas generaciones de argentinas y argentinos, me imagino que debe generar un cosquilleo especial. ¿Qué significa para vos cantar en el Luna Park? Es de esos espacios a los cuales no son meramente cuatro paredes, ¿viste? Es un lugar que tantas historias, tanta gente tan grosa y tantas vivencias que sucedieron en ese lugar cargan o impregnan a esas paredes de una mística. Y eso se da por repetición y por tiempo. Es un lugar donde peleó Gatica, donde cantó Frank Sinatra, donde tocaron todas las bandas que nos imaginemos, donde Sui Generis hizo el adiós Sui Generis, donde Billy Bond dijo o no dijo lo de Rompan Todo. No sé, yo vi a los Stone Temple Pilots, a Divididos, a Los Piojos, a Ciro. Puedo seguir hablando, te puedo seguir diciendo un rato largo. Entonces me parece que es eso, es esos lugares que a mí me lleva muy a cemento también. Que me pasó en el Luna Park de ir caminando por el pasillo en el momento que me toca para ir a subirme al escenario y sentir esto de, bueno, por acá ¿quién pasó? Y por cemento me pasaba eso, ir caminando por el pasillo para probar sonido y decir, bueno, por acá caminó Luca, el Bocha Sokol, el Chizo, bueno, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se preparan para este show en particular? O mejor dicho, después de tantos años me imagino que la excitación y la exigencia van por carriles distintos al de la primera vez. Sí, la verdad que este show en particular tiene que ver con celebrar la historia de la banda. Entonces va a tener como este recorrido, si querés, circular también, valga la redundancia, de hacer toda la parábola de la historia de la banda, desde el inicio hasta hoy, hasta este último disco que es Irreal. Y la preparación tiene que ver con eso, con darle la impronta actual a todas las canciones y que podamos tocar todas las canciones, ¿no? Porque vos, a medida que va pasando el tiempo, los temas más actuales tienen como arreglos o una producción mucho más naturalmente arraigada al hoy, y las canciones de antes, de las de los primeros discos, lo que tienen es una emotividad y un pegue en el inconsciente emotivo de la gente, que las queremos tocar. Esas canciones las queremos tocar y las vamos a tocar, pero hay que hacerles un poquito un ayornamiento para que al lado de las canciones nuevas se puedan encadenar. Hablando de esta historia circular, durante la pandemia produjeron un documental con la historia del grupo. Me imagino que en parte porque esa circunstancia nos puso a todos un poco en pausa, pero también creo que tuvieron la intención de generar un contenido histórico, retrospectivo y muchas veces nostálgico. Cuando llegan fechas así como la del Luna, ¿son de mirar hacia atrás para evaluar
de algún modo el camino recorrido más allá de la elección de las canciones del repertorio? Sí, te pasa, te emociona. Las fechas redondas son como los cumpleaños, ¿no? Que haces como una especie de balance y te pones en modo quizás valorativo, de darle valor al camino, a todo lo que hiciste, a cómo fuiste creciendo. Por la mera también ponerte a ver las fotos, ¿no? Cuando empezás a ver tus fotos, empezás a ver cómo fuiste creciendo, cómo fuiste progresando, avanzando, evolucionando, equivocándote, todo lo que fue sucediendo. Y sí me pasa de que afortunadamente siempre termino reafirmando los motivos por los cuales inicié todo. ¿Por qué me dediqué a esto? ¿Por qué siempre quise cantar y emocionar? Eso fue lo que siempre quise hacer y soy muy, muy afortunado de poder hacerlo. Y en tu vida previa a El Bordo hay un personaje fundamental en tu historia musical que es Cacho Wolosky. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos meses y me pareció un tipo encantador, pero no quiero ser yo el que hable de Cacho, que también es el papá de tus primos, de Matías y de Marcelo, el percusionista de Snarky Papi, sino que me cuentes vos por qué es tan importante en tu vida Cacho Wolosky. Bueno, voy a decir dos motivos. Primero, él presentó a mis papás. Ya arranquemos por eso. Él era el compinche, compañero, amigo de mi viejo desde que son chicos. Y es el primo de mi mamá. Y él los presentó. Así que, bueno, de alguna manera yo creo que estoy acá, yo y mi hermano Diego y mi hermana Carolina, estamos acá por esa unión. Pero después, bueno, Cacho fue el primero que agarró una guitarra delante mío. Él en las reuniones familiares o en las juntadas de los domingos, había un momento de la noche que mi papá le decía: Cachito, bueno, agarrás la guitarra. Y Cacho iba, agarraba la guitarra, la conectaba en un amplificador. Y en esa época, bueno, era muy común que toda la gente fumaba cigarrillos. Viste que a fines de los 80 todos fumaban cigarrillos. Bueno, y Cacho fumaba también. Entonces agarraba la guitarra, encendía un pucho, lo ponía en las clavijas, lo enganchaba entre las cuerdas. Y eso formaba, el humo formaba como un halo de humo, como una cosa medio misteriosa, y él ahí agarraba la guitarra y se ponía a tocar. Y yo quedaba embelesado, ¿viste? Mística rockera absoluta. Total. Y tocaba, ¿viste? Y bueno, y todos, esto de contagiar, de emocionar, y todos cantando, y todo, se generaba como un polo energético, ¿viste? Y yo cuando empecé a tocar la guitarra, obviamente, ¿viste? Arrancás, en las guitarras arrancás en la primera posición, ¿no? Tocas mi, la, sol, re, ¿viste? Los acordes, ¿no? Hasta la cejilla. Cuando llega a la cejilla es como el siguiente nivel. Pero bueno, estás tocando estos acordes abiertos. Y un día le veo a Cacho tocar algo y le digo: esto no lo puedo creer, ¿qué estás tocando? Él estaba tocando Blackbird. Y Blackbird hace como un recorrido a lo largo de la guitarra que se va moviendo por todo el diapasón. Y yo dije: esto es magia. Porque yo había entendido la lógica de los acordes abiertos, mi, la, re, pero lo veía él paseando por el diapasón, tocando esta melodía tan hermosa, Blackbird de los Beatles, que yo dije: ¿me la enseñás? Y esa fue la primera canción que me enseñó a tocar, Blackbird. Y para mí fue eso, fue como una cosa muy mágica de cuerdas al aire, de recorrer el diapasón de esta forma, casi como si fuese un baile. Bueno, y Cacho, yo decía, tuve la oportunidad de conocerlo, fue en un lugar increíble que es el Portal Bosque, un proyecto en el cual terminás metido también por afinidad familiar, pero también musical, y es un proyecto que te tiene muy activo y entusiasmado en paralelo al Bordo, en paralelo a tu proyecto solista. ¿Qué es y qué representa para vos el Portal Bosque? Y Portal Bosque es, la verdad que es un proyecto que apareció en mi vida, que no lo busqué, y en el cual hoy estoy inmerso en un mundo de posibilidades alucinantes, que fue desde que arrancó estar en un bosque en Uruguay y decir: ¿por qué no armamos un estudio de grabación acá? Y empezamos a construir desde ese deseo tan puro que es generar buena música en un lugar hermoso, sagrado. Y desde ese lado, encima con mi familia, con mi primo Matías, que es también el co-creador de las Portal Sessions conmigo, él es el creador de Portal Bosque, y bueno, juntos empezamos a construir este sueño que, bueno, de a poquito estamos cada vez trabajando con bandas más alucinantes o artistas cada vez más alucinantes, y la verdad que no tiene techo. Yo creo que puede llegar a venir en un momento, puede venir Eddie Vedder a grabar una Portal Sessions, o Fito Páez, o Jorge Drexler. Por ahora, bueno, pasaron
Michael League y Bill Lawrence de Snarky Papi, aparte en una combinación genial con Rubén Rada, con músicos de Argentina, de Uruguay, estaba Javi Casalla también. Hay grabaciones de artistas emergentes como Matalba, se puede anunciar, ¿no?, que estuvo grabando ahí No Te Va a Gustar con Mel Muñiz como invitada. Nada, se está armando un catálogo muy interesante, muy importante. Sí, y todo llevado desde un lugar casi de ensueño, viste, que es como una ensoñación que se da en este lugar muy, muy mágico, viste, y todo lo que está sucediendo ahí realmente tiene como este halo de encanto, viste, como una cosa de misterio. La sesión que viniste vos, que fue la de Mike League y Bill Lawrence, fue en el medio del bosque, en una puesta circular de noche, con luces, humo, estaba el hijo de John Lennon ahí presenciándolo y las cuerdas, y terminamos todos ahí alucinados. Ale, ahora te invito a que nos metamos en un formato clásico de la revista Rolling Stone, Mi Vida en 20 canciones, pero antes de meternos en este recorrido, me gustaría preguntarte qué es una canción para vos. Bueno, lo voy a parafrasear a Bob Dylan. Y Bob Dylan dijo alguna vez que las canciones tienen vida propia. Y yo soy de los que piensan igual. Yo creo que las canciones nos vienen a buscar. Cuando alguien dice compuse una canción, yo creo que me parece que es al revés. Parece que la canción te fue a buscar a vos y la canción te usó a vos para salir, ¿viste? Y yo trato de dejarla que salga. De hecho, la mayoría de las veces que escribo una canción, en el primer momento ni siquiera sé qué está pasando. No sé, no lo estoy entendiendo bien. No busco entenderlo, busco que salga. Después me pongo a analizarla, después busco que encaje, que la cantidad de sílabas, qué sé yo, todo eso. Pero creo que las canciones tienen vida propia. Antes de Carnaval de las Heridas, el primer disco oficial de El Bordo, el primer mojón oficial en la discografía del Bordo, habían hecho un par de demos, Escupiendo Verdades y Paso a Paso, un título muy de la época, de 2001, porque era la frase que inmortalizó Mostaza Merlo cuando era técnico de Racing y nos sacó campeón después de 35 años. Pero hablando de esta acaso prehistoria del Bordo, ¿te acordás cuál fue la primera canción que compusiste? Y te pregunto también si fue para el Bordo o si fue para algún proyecto anterior. Te cuento eso y también te quiero contar otra cosa, ¿no? Pero la primera canción, yo creo que antes del Bordo armé una banda con Marcelo, con el percusionista Snarky Papi, y con un bajista que conocí en el colegio en primer año, y tocábamos covers de Nirvana. Todos covers de Nirvana y algún tema de La Renga. Y ahí yo empecé a escribir un par de temas, creo que 3 o 4 temas que los había hecho yo. Y eran como muy nirvaneros, ¿viste? 4 acordes y una cosa así súper adolescente. Tenía 13 años, o sea, es antes del Bordo. Y hicimos un recital solo. Nos llamamos Inercia. Y grabamos un par de cassettes. Y con uno de esos cassettes, me acuerdo que teníamos una versión de Lithium de Nirvana. Y yo se la mostré a Pablo en el colegio, en segundo año, y le mostré el cassette le digo, che, escuchá esto que grabé. Y se quedó como loco, Pablo me dijo, esto es tremendo, vas a ser famoso, me dijo. No la podía creer, me dice, pero escuchá esto. Y era Lithium de Nirvana, ¿no? ¡Yeah! Y eso fue así, de las primeras canciones que escribí, las escribí para ahí. La verdad que ni me las acuerdo, no tengo registro. Creo que Marce tiene, me parece que Marce tiene, siempre me jode que él tiene algún cassette o tiene algo, yo no. Pero bueno, yo lo que me acuerdo el primer recuerdo que tengo yo de la palabra músico, ¿no? De lo que era ser músico, en mi caso como que aparece de una forma bastante como fue loco como me pasó. Yo cuando tenía 5 años, en esos controles, esos chequeos que te hace, viste, el médico, te llevan al pediatra, 5 años, 6 años, me llevan un control y me hacen unas audiometrías, me revisan los oídos, y el doctor le dice a mi mamá, le dice, me parece que tiene algo raro en el oído, llévalo a que lo revisen. Bueno, me llevan a que me revisen, van a un lugar, me hacen un estudio, y el doctor le dice, señora, está todo bien, no se preocupe, está todo bien. Bueno, vamos a la casa. Mi mamá es psicoanalista y además tiene una percepción muy particular. Y me ve a mí con 6 años dibujando un nene con un oído rojo. Mi mamá dice, tiene algo. Dijo, le dice a mi papá, ¿por qué no vamos a otro médico? Mi papá le dice, pero si dijo que está todo bien, no confío, vayamos a otro médico. Bueno, cuestión que fuimos a otro médico, me revisan y resultó que tenía algo llamado colesteatoma, que es un tumor benigno que tenía en el oído. Y le dijeron, hay que operarlo ya, esto es de urgencia, en un mes hay que operarlo.
Me operan, bueno, fue toda una situación. Yo era muy chico, yo lo que me acuerdo es que veía el miedo que tenía todo mi entorno. Yo no entendía bien, pero sabía que algo no estaba del todo bien. Y bueno, durante un tiempo fue bastante traumático porque yo no me podía mojar la cabeza, me tenía que duchar con una bolsa, no me podía meter en la pileta de natación hasta los 13, 14 años. Yo no me pude meter abajo del agua en una pileta de natación. Y el primer recuerdo de la palabra músico es el cirujano, que cuando termina la operación, en una de las curaciones, le dice a mis papás, bueno, si Alejandro cuando sea grande quiere ser músico, vemos si le ponemos un audífono y vemos, porque yo de un lado yo escucho la mitad, yo del lado derecho yo no, escucho la mitad, no tengo medios y agudos, o sea, nunca hablé por teléfono del lado derecho, siempre uso el lado izquierdo, y se me armó la audición así, porque como era chico, ya mi 360 audición se me armó que los agudos los tengo más del lado izquierdo. Pero la primera vez que escuché la palabra músico fue ahí, cuando dijeron, bueno, si quieres ser músico. Y yo me quedé como, bueno, ¿qué será ser músico, no? Y de alguna manera es como que, bueno, viste, cuando te dicen esto no lo vas a poder hacer, y vos decís, bueno, a ver, probémoslo, ¿por qué no? Pensaba también en Daniel Drexler, por ejemplo, que también tiene un problema que no escucha en uno de los oídos y que pudo desarrollar una trayectoria profesional también increíble, digamos, ¿no? No fue un impedimento. No, para nada. La verdad que nunca me lo tomé de esa manera. Después sí que me hago controles, o los auriculares que uso para en vivo me resaltan ciertas frecuencias que en ese lado no las tengo, las resaltan un poquito, tengo un laburo customizado, pero sí que eso, que decía, me quedé con la imagen, de las primeras veces que escuché la palabra músico, dijeron, si quieres ser músico, yo dije, ¿qué será ser músico, no? Debe estar bueno, ¿no? Porque si me dicen que no se puede, debe estar bueno. Bueno, vamos a arrancar este repaso de tu vida en 20 canciones con Los Perdidos, que es el tema que escuchábamos al comienzo de este episodio y que forma parte de Carnaval de las Heridas, un disco que salió en 2002. Y en consonancia con el nombre de ese álbum, Los Perdidos empieza como con un guiño a la murga porteña. Sí, bueno, era un momento, viste, Los Redondos habían sacado Momo Sampler, ¿no? Había como una cosa de que estábamos viviendo un carnaval. Y la sensación era que, bueno, que íbamos a disfrutar pese a todo. O sea, la idea era celebrar pese a todo, pese a lo complicado que estaba. Y bueno, también otra circunstancia médica que tuve yo en ese entonces fue que yo me rompí los dedos de la mano. Cuando arranca el 2001, que era el año después del secundario, dijimos, bueno, vamos a ir a full con la banda. Arranco y en enero, jugando al fútbol, se me rompen 2 dedos de la mano. Y cuando me rompo los 2 dedos, viste, el médico me dice, bueno, no sé si vas a poder tocar la guitarra. Yo de vuelta dije, vos decís que no voy a poder. Bueno, hice una rehabilitación, me operaron los dedos 2 veces, me pusieron clavos, me los sacaron y volví. Pero inicialmente yo podía tocar con estos 2 nada más. Tenía estos 2 dedos disponibles. El índice y el dedo del medio. Exacto, y el gordo. Entonces mi técnica para tocar la guitarra incluye al dedo gordo bastante, porque estos 2 están ahí. Cuestión que con estos podía hacer acordes de quinta. Entonces empecé a jugar con eso, y Los Perdidos era básicamente yo empezando a rehabilitar mis manos y haciendo este tema que son acordes de quinta, un poco la base de blues, sobre esta base que tiene un poquito de candombe argentino, podría ser, ¿no? Como una cosa rioplatense. Tiene algo rioplatense, pero bueno, tiene una cosa media blusera tocada encima. Y la letra tiene algo medio arrabalero, ¿no? Dice, vine tambaleando, chamullando historias. Y hablaba de este encuentro con nuestros poquitos seguidores que teníamos en esa época, que eran realmente muy poquitos y estaban perdidos, estaban diseminados, habían 2 de acá, 4 de allá, los lugares no estaban llenos, pero la gente cantaba las canciones. Yo encuentro alguna similitud rítmica, vos mencionabas a Los Redondos, con un tema de Los Redondos que es Lobo Estás, ese que dice no late más. No sé si es consciente o inconsciente la referencia a Los Redondos en esa canción. Amo ese tema, es uno de los temas así de Los Lobos, viste, ese disco doble que tiene un montón de data, y esa canción es espectacular. Sí, yo creo que hay un poco de influencia ahí. También en esa época teníamos presente, bueno, a La Renga, a Los Piojos, a Los Redondos eran un poco los pilares, y Divididos, ¿viste? Teníamos ahí como esa influencia muy, muy presente. Y cuando me contabas esto de componer a partir de un problema físico,
hablabas de la fractura de los 2 dedos de la mano izquierda que tuviste. ¿Sabés que le pasó lo mismo a Jorge Drexler? Otra vez. Mirá. Aparece Jorge, el hermano de Daniel, sí, que se rompió, creo que también jugando al fútbol, se rompió, también tuvo un problema en una mano, en un brazo, y el maestro de él en ese momento, que era Coriona Jaronian, que es un tipo que fue maestro de toda una generación o varias generaciones increíbles de músicos del Uruguay, sí, lo desafió a componer una canción, y él compuso un tema que se llama Luna del Cabo, que está en su primer disco, una canción hermosa. La quiero escuchar, porque a partir de la limitación, viste, te la tenés que ingeniar. Ok, tengo 3 dedos. Bueno, Django Reinhardt, ¿viste? O sea, tocaba de una manera imposible. O sea, con lo que tenés que hacer lo mejor que podés. No. Y de hecho, a veces cuando se te acortan las posibilidades, hasta en algún punto, desde el punto de vista creativo, es mejor. Porque como tenés menos cosas disponibles, ok, son estos 3 ingredientes, bueno, usémoslos y combinémoslos de la mejor manera. La segunda canción en este listado es A mi favor, de Un grito en el viento, disco de 2004. Y es un sonido que te remite mucho a una época, me parece. Sí, esa canción, bueno, a mí una banda que me gustó siempre mucho es Oasis. Y tiene como esa cosa guitarrera, ¿viste? De rock and roll star, viene un poquito por ahí. Y A mi favor es una de las primeras canciones en las que desarrollé una técnica que sigo hasta hoy, que es poder componer sin guitarra. Es una canción que compuse estando fuera de mi casa y no tenía guitarra a mano. Pero memoricé los intervalos de guitarra, incluso antes de tener la letra, y después fui a mi casa, agarré la guitarra y era exactamente lo que yo me había cantado en la cabeza. El riff, la armonía, la melodía. Fui y la busqué. Y eso también me conecta con algo que a veces muchos músicos dicen, no, yo trato de grabar las ideas lo más rápido posible para no olvidármelas. Y yo siempre pensé al revés. Digo, si la canción es suficientemente buena, me la voy a acordar. Y bueno, ese tema fue la primera vez que desarrollé esa técnica. Estaba de viaje y compuse la canción, volví a Buenos Aires, llegué, fui directo a la guitarra y estaba ahí. Y seguía estando ahí. Habías hecho un viaje sin guitarra, era algo posible. ¿Hoy por hoy también es posible hacer un viaje sin guitarra? Imposible. Viajo siempre con la guitarra. Igual, bueno, también esto. Para componer no necesito el instrumento. Sí, después para ir a confirmar que esté ahí lo que estaba buscando. Vamos a escuchar ahora un poquito de la tercera canción de este listado, que se llama Volando y suena así. Si entiendes que en el sueño no hay pecado, vos sabes que luchando se puede hacer. Si entiendes que tan solo fue un día malo, vos sabes que mañana te esperan bien. Noches sin paz, sol y final. Cuando llega el dulce encuentro, se te entibia el corazón y empieza a brillar. Hoy te quiero llevar al otro lado y encontrar nuestras almas en ese lugar. Los perdidos que sin camino vamos, siempre mucho más lejos queremos llegar. Bueno, ahí escuchábamos Volando también, de Un grito en el viento, y hay un detalle en la letra que acaso que tenga que ver con la mística entre los seguidores de El Gordo, porque acá aparecen otra vez los perdidos. No sé si es algo, una vez más, consciente, inconsciente, buscado, no buscado. Volando es el primer hit que tuvimos. Ese es indiscutiblemente el primer hit. La primera canción que cantaba mucha gente. Mucha gente. La primera vez que sucedió eso, que creo que es el disfrute máximo que puede tener un compositor. Ver mucha gente cantando y disfrutando una canción. Y con esa empezó a suceder. Yo creo que lo de
ponerlos a los perdidos en la canción era un poquito la proyección que tenía yo de lo que estaba buscando generar. Pero este tema me superó. Esta canción fue el primer hit y no tuvo difusión radial, pero esta canción la cantaban en todos lados. Y era el primer tema que nosotros, incluso aunque todavía no llenábamos lugares, esa canción pasaba algo tremendo. Ya desde las primeras veces se ponían las chicas a caballito, la cantaban todos, era muy fuerte. Y el tema tiene otra de mis bandas de cabecera, más que nada también de esa época, de la época como fundacional, que es The Doors. Y la canción dice, hoy te quiero llevar al otro lado. Era un poco eso de break on through to the other side. Claro. Ir a llevarte al otro lado, un estado alterado de conciencia, que la música sola lo provoca, ¿no? No hace falta ningún aditivo, solamente la música, ese estado de ensoñación que te genera cantar una canción en un lugar lleno, o no sé si tan lleno, pero con las luces. Entonces era eso, como llevarlos de viaje a volar un rato con nosotros. Vamos a saltar ahora a En la vereda de enfrente, el tercer disco de 2006. Y el tema es En la vereda. Hay un momento del tema que quedás cantando prácticamente a capela. Pero antes de meternos en el tema, también hay un mojón importante, que es que con ese disco llegaron por primera vez a otro lugar mítico, que es el Estadio Obras. Sí, ese disco fue, cuando salió En la vereda, o sea, Un grito en el viento creció mucho a nivel under, y el 2005 fue un año que nosotros pasamos de tocar para 300 personas a hacer 3 teatros Vorterix, que en esa época era el teatro de colegiales, agotados. Y pasó con ese disco, y teníamos solamente un par de temas de En la vereda estrenados. Para cuando salió En la vereda, nos fuimos a Obras. Fue tremendo, fue tremendo. Y bueno, en ese estado de ebullición, yo compuse esta canción que el riff tiene la particularidad que está en 6x4. O sea, tiene una vuelta irregular. No sé si irregular, pero bueno, la música generalmente es 4x4. Bueno, el riff dura más veces, pero la batería va derecha, entonces se cruzan en un lugar y tiene algo como muy interesante. Y yo me acuerdo de que esa canción, yo tenía el riff, estaba jugando con el riff, terminó un ensayo que creo que era un viernes, y yo me quedé tocando ese riff. Los chicos se fueron, y en esa época nosotros parábamos mucho en el Marquí. Íbamos mucho al Marquí de Scalabrini Ortiz. Y creo que teníamos algo a la noche, no sé, que tocaba alguna banda. Entonces dijimos, nos vemos en el Marquí a la noche. Yo me quedé en el ensayo jugando con esto. Y me fui a la esquina del Marquí, a uno de los bares que había, en Scalabrini y Aguirre, en la esquina. Creo que era un lugar que vendían 24 horas milanesas, sándwiches milanesas, esas cosas. Y me fui ahí a tomar una cerveza y me puse a escribir la letra. Y escribí la letra ahí de una. Que la letra arrancaba... Yo hacía muy poquito, había fallecido una tía mía muy, muy cercana, muy querida, mi tía Claudia, y la primera frase era esa cosa muy existencial que dice: no entiendo por qué vinimos acá, no entiendo por qué alguien dice suficiente y te lleva del montón, te separa del presente. Y eso lo escribí por esa situación de esa pérdida que había tenido personal. Y después, bueno, la canción deriva para otro lugar, pero desde ese cuestionamiento que tenía yo inicial. Y la parte del medio, la que decís vos, esa la escribí después, que tiene como ese monólogo en el que estoy hablando un poco de es una cosa bastante antisistema, ¿no? Del supermercado que significaba para mí en ese momento el capitalismo, ¿no? Y cómo desde la tradición de las religiones, viste, con la culpa y con el perdón nos tienen dominados y nos tienen mansitos. Y bueno, yo estaba como buscando desde mi humilde lugar despabilar un poquito esa prisión. ¿Y ese fue el primer contacto cercano que tuviste con la muerte? Y sí, o sea, de ya tener, sí, de ya ser adolescente, sí, creo que perdí a mis abuelos siendo muy chico, pero... Sí, me refiero a un contacto consciente, ¿no? Sí, de hecho ahí con ella me pasó algo muy fuerte, con esa tía, fue su cumpleaños, y durante el cumpleaños, no sé si mi mamá o alguien rumoreó que se había hecho un estudio o algo y que no le había dado del todo bien. Y no sé por qué, yo en ese cumpleaños la vivía a ella como sintiendo que quizás era la última vez que la veía. Y a los 2 días falleció. Cuando me dijeron que falleció esto no
no sé si yo ya me lo imaginé pero tuve esa sensación de estar ahí presente y decir, quizás esta es la última vez, y bueno, y esa canción nace desde ese sentir. Esa es una tragedia, digamos, personal, familiar, pero En la vereda de enfrente es un disco que salió poco después de la tragedia de Cromañón. ¿Cómo te acordás del rock en aquella época y en ese momento que transformó todo para una generación? Y bueno, ahora que me hablas de Cromañón, sí, creo que el contacto con la muerte que tuvimos para chicos tan jóvenes como nosotros fue un golpe de realidad. Bueno, nosotros el 31 de diciembre del 2004, en vez de estar celebrando, estuvimos yendo a velorios de al menos dos chicos que iban a ver al Bordo y iban a ver a Callejeros y que no salieron de Cromañón. Y así pasamos el 31 de diciembre del 2004. Y yo tenía 22 años. Fue muy fuerte para nosotros. Bueno, me estoy adelantando, pero Cansado de Ser nos la escribían todos nosotros. Esa canción yo la escribí a todos los que habíamos atravesado Cromañón, a toda nuestra generación, y que nos apoyábamos en nuestros amigos en ese momento, porque todos habíamos perdido a alguien. No había nadie en nuestro entorno que no haya perdido a alguien, o alguien cercano, la novia de tal. Todos teníamos a alguien que habíamos perdido, y esa canción, Cansado de Ser, era yo relatando ese día a día que había sido muy pesado para chicos tan jóvenes, ¿viste? En esa canción, que también tiene algo, más allá del dolor, tiene algo muy costumbrista, ¿no? Es como un retrato barrial que, a mi entender, usa el recurso de ir nombrando así personajes. De alguna manera no podía dejar de vincularlo con Mañana en el Abasto, ¿no? Con el recurso de Luca. No sé si funcionó como una referencia o si ahora que te lo digo te resuena. No, sí, a mí Sumo fue una de las bandas que más me marcó, y el relato de Luca, de la descripción, viste, tan cruda, viste, sentís el olor del abasto en los tomates podridos, viste. Sí, yo quería contar eso, o sea, sí, y bueno, y soy yo bajando el edificio, cruzándome al encargado que era hincha de San Lorenzo, y mi mamá, aparece mi mamá Graciela, que mi mamá me decía que me abrigue, y yo estaba en esta nube diciendo, bueno, si llueve no importa, me mojo, no, está todo bien. De hecho, con esa canción pasa algo muy lindo, que mi mamá, mi viejo me viene a ver casi siempre que pueden van. De hecho, fueron al Cosquín Rock ahora, se mojaron, van siempre que pueden. Y en esa canción, cuando se acerca el momento que yo nombro a Graciela, toda la gente de alrededor la empieza a mirar a mi mamá, y ella como le empieza a agarrar vergüenza, y la gente la saluda, la felicita, le piden fotos. O sea, es un momento muy, muy especial. Yo la saludo, cada vez que viene ese momento dejo de tocar la guitarra para saludarla. En ese mismo disco está Silbando una ilusión. ¿Cuál era la ilusión que silbabas? Que mucha gente cante mis canciones. Eso era lo que estaba buscando. Decía... era como una cosa, como todavía estaba como dormido y buscaba que así se escuche mi voz, la canción dice, ¿no? Y ese tema lo compuse, yo en esa época trabajaba, una prima mía, tiene una fábrica de cosméticos, y ella se dio cuenta que yo estaba yendo todavía a la facultad un poquito, tibiamente, pero yo ya no quería, yo me quería dedicar a full a la música. Entonces cursaste comunicación social, ciencias de la comunicación, ¿no? Sí, en la UBA. Hice hasta tercer año, hice taller de expresión 2, y en semiótica me fue bárbaro. De hecho, en semiótica la profe me llevó a hacer una pasantía después a Ciudad, creo que era ciudad.com, y la verdad que a mí me gustó mucho. Esa materia fue la que más me gustó. Y bueno, pero yo en esa época estaba laburando con mi prima. Mi viejo me prestaba el auto y yo le hacía fletes, le llevaba mercadería a distintos lugares, y el trabajo la verdad que estaba bueno, porque yo estaba en el auto, no había teléfono celular, iba en el auto, me decían tenés que ir a tal lado, Pompeya, llevar esto. Bueno, yo llevaba la caja de los cosméticos, ¿viste? Tenía el plan de ruta, iba, ponía Day Tripper o La Mega, iba escuchando, y me ponía el cuaderno al lado, por si aparecía una idea, ¿viste? Y me acuerdo patente de frenar en Salguero y Corrientes, ahí donde estaban las paradas de colectivos, porque me apareció el estribillo circular de esta canción. Vengo arrastrando esta pena que ruge y agita lamentos de un corazón. Muy circular. Y la escribí, la anoté, y bueno, con este método que te dije que de no necesitar la guitarra,
esperé a terminar del laburo, volví, agarré la guitarra y bueno, y ahí estaba. Pero nació en el auto. Ese tema estaba ahí en el auto en movimiento. Y la nombrabas a tu prima al principio contabas algo de tu prima. No, mi prima fue la que me dio trabajo. Ella era la dueña de la empresa de cosméticos y ella entendió que yo necesitaba una changa y me dio el laburo para ir, iba 3 veces por semana, no, 3, 4 veces por semana a hacer este laburo. Y después lo que pasó es que la banda empezó a ir bien y ya en los locales pedían que vaya yo a entregar porque las empleadas me conocían, me sacaba fotos, firmaba autógrafos, entonces en algunos locales decían, mándalo a tu primo que venga a entregar la mercadería, así que después al final ya... Era casi una estrategia de marketing para el gordo. Prácticamente. Del mismo disco vamos a hablar ahora de Tesoro, que incorpora ritmos folclóricos, aparece el rasguido de la chacarera ahí, ¿no? Sí, totalmente. Esta canción es una canción porque yo todavía vivía con mis viejos y me acuerdo que una noche un amigo me contaba que su hermano estaba mal de salud, que tenía un problema de salud y tenía una enfermedad. Y yo me quedé, como viste, cuando me contó me quedé muy impactado. Y entonces me salió a escribirle una canción de aliento. Le quise escribir una canción de aliento, ¿no? Reí, llorás, peleás, pero siempre adelante vas, ¿viste? Y alegre o triste voy cantando, dice, ¿no? Yo le quería escribir esta canción de aliento. Me quedé toda la noche escribiéndola. Vivía con mis viejos yo, ¿no? Estaba toda la noche escribiendo. Y mi viejo es pescador, mi viejo es fanático de la pesca, pero fanático al punto de que 3:30 de la mañana se iba para llegar al amanecer al lugar donde quiere estar pescando en el medio del río. Y yo estaba de madrugada terminando la canción y mi viejo se estaba yendo a pescar. Y me dice, ¿qué haces despierto? Le digo, no, estoy componiendo esto, ¿querés escuchar? Sí. Y le mostré el tema. Me dice, qué lindo, me dice, parece León Gieco. Me dice, me hace acordar a León Gieco. Y dije, qué bueno, qué sé yo. Y lo grabé en un cassette, el tema, y se lo di a mi amigo. Le dije, che, te doy esta canción. Se puso re contento, le encantó. Y se lo mostré a varios amigos más, me dijeron, che, pero está muy bueno el tema. Le digo, bueno, voy a hacer una cosa, le voy a pedir permiso a mi amigo a ver si lo podemos tocar en vivo. Y fui y le dije a Checha, que es este amigo, le digo, ¿me dejás tocarlo en vivo esta canción? Me dijo, obvio que sí. Así que bueno, el tema nació desde ese lugar. Vamos a escuchar ahora una canción del siguiente disco del Gordo, que es de 2007, Yacanto. Es el disco y la canción se llama El Regreso. Escuchábamos El Regreso, el tema que abre Yacanto, disco de 2007 del Gordo y que lleva por título el nombre de una localidad cordobesa. ¿Cuál es la historia de Yacanto y cuál es la historia del Regreso? Yacanto es una localidad de Córdoba muy hermosa a la que nosotros empezamos a ir porque teníamos una amiga que tenía una casa ahí y cada vez que íbamos a tocar a Córdoba nos íbamos todos juntos, así como una
peregrinación y nos llevábamos guitarras, unas botellas de vino y nos quedamos ahí unos días compartiendo, disfrutando, básicamente, ¿viste? Gozándola, pasándola bien. Y nos... Como que era un lugar en el que nosotros nos encontrábamos, ¿viste? Porque después ibas a la ciudad y tenías muchas cosas, pero ahí, al no haber nada, tampoco, ¿viste? Ni cable teníamos, era como conectar. Entonces, para mí era un lugar de mucha conexión. La historia del regreso, bueno, nace de... Yo estaba muy encendido en ese momento, porque la banda estaba explotando con todo. En la vereda había funcionado muy bien, el disco venía bárbaro. Yo me fui de vacaciones y yo estaba en época de mochilero full, de irme a Perú, irme a México con la mochila, ¿viste? Y ese tema nace de... A nivel lírico, el disco anterior, en La vereda enfrente, cierra con una canción llamada Sentado en la Luna. Y Sentado en la Luna es un tema que está inspirado en El Principito, en el que el personaje de la canción está sentado en la luna mirando la tierra y preguntándose un montón de cosas. Si va a volver, si no va a volver, si él es parte de un sueño, si alguien lo está soñando, una cosa medio Borges. Y el disco termina, dice, así yo volveré. En La vereda enfrente dice como voy a volver, porque este personaje se fue a la luna, está sentado en la luna. Entonces el disco siguiente yo quería arrancar diciendo ya regresé a este mundo de locos. Ok, me fui a la luna, pero ahora vuelvo a pelearla. Y arrancaba con ese ímpetu. La canción nace de un riff que tiene como una cosa medio arabesca, tiene como una escala medio árabe. Y nace de ese juego, pero bueno, se convirtió en probablemente uno de los temas más emblemáticos nuestros. Y desde que salió ese disco, creo que nunca dejamos de tocarlo. Fue uno de los temas así más fuertes y que tiene más conexión. Tiene como una cosa muy romántica, eso de decir, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Una cosa muy, muy a flor de piel. De ese mismo disco hablemos de la banda. Es casi una perogrullada preguntarte por qué la banda es tan importante a la hora de contar tu vida en 20 canciones. Y bueno, es muy increíble lo que pasa con la gente que sigue un grupo. O sea, lo que hacen por vos. O sea, yo recién vengo de caminar por la calle y me saqué tres fotos con personas que me estaban ahí. Y pasó una chica que fue la verdad que no me pidió una foto y cuando se iba caminando me dice, Ale, te rebanco. Yo casi le quería pegar un abrazo, pero me lo dijo a 10 metros, ¿viste? No pude. Hay gente que se toma un micro de 20 horas, va al show, termina el show y se vuelve. Y eso lo hacen por esa energía que les da vivir ese concierto con vos. Entonces yo quería escribir una canción hacia ellos. Y la puse en este lugar de doble sentido de la banda, que la banda son ellos y somos nosotros también. Y la escribí en un micro también, sin guitarra. Yendo a Mendoza, estaba yendo a hacer notas de las primeras giras de prensa que me habían mandado en esa época el sello. Nos habían mandado a hacer unas notas y fui y en el micro me puse a escribir esa canción. Y es una de las canciones que yo le tuve una fe inmediata. Yo sabía inmediatamente que ese tema iba a funcionar. Era muy simple. Y de hecho Ya Canto era un disco un poquito más pesado, un poco más hard rockero, más grunge. Y ese tema era como muy cancionero. Pero le tuve una fe inmediata. Yo sabía que ese tema iba a andar y bueno, con la gente pasa algo realmente tremendo. Vamos a hablar ahora de Noche Extraña, que es una canción que tiene un comienzo súper arrollador. Sí, no sé si te acordás que el 2007, bueno, fue un momento que hubo muchos shows en vivo de bandas internacionales. Bueno, se hacía el Quilmes Rock, había mucha afluencia de shows. Bueno, y en ese momento vino Velvet Revolver. Que yo no había podido ver a los Guns N' Roses cuando vinieron la primera vez, porque yo era chico y bueno, no fui. Me acuerdo del revuelo que habían armado, que viste, que se había quemado la bandera y toda esa cosa que había pasado, pero bueno, yo tenía 11 años, no fui a verlos. Y cuando vino Velvet Revolver, a mí me volaron la cabeza. Ver una banda de guitarras, viste, 2 Les Paul colgadas, Slash, y con un cantante así, como Scott Weiland, con esa cosa oscura, grunge, me mató. Para mí fue fue una revelación. De hecho, fui al Quilmes Rock que tocaron Velvet Revolver y después tocó Aerosmith. Y para el quinto o sexto tema de Aerosmith me fui, porque yo ya había visto todo. Y al día siguiente Velvet Revolver tocó en Obras y fuimos. Y bueno, y yo creo que a mí me influyó mucho, a la banda nos influyó mucho el sonido ese. Por eso Ya Canto tiene esa cosa tan entre Velvet Revolver y Nirvana, como muy, muy guitarrero, muy grunge. Y ese disco, sí, ese tema en particular tiene una cosa muy Guns N' Roses. Y
tiene como esa cosa de caos, de velocidad, ¿viste? Y la letra tiene bastante data, ¿viste? Tiene, no sé, mezcla entre Huxley y Cobain, porque en un momento dice algo la letra de la mami toma para ir a dormir, el hijo Ritalin, así es más dócil. Yo soy un enfermo de las historias de Cobain, de Nirvana, y una de las cosas que dicen de que a Kurt Cobain le dieron Ritalina cuando era chico, a los 5 o 6 años, porque era hiperactivo, le dieron eso, y que eso generó una adicción en él, y el día después la adicción, no es que lo culpabilizan esa adicción que tuvo a la heroína, pero sí que el pibe entendió el concepto de, tomo esto y me provoca esto. Bueno, el tema tiene como toda esta cosa de todo este imaginario que traigo yo, de ese caos, de esa velocidad, de viajes, de noche, y bueno, y de vuelta, tiene esa cosa que a mí me gusta mucho de que las estrofas son oscuras, pero el estribillo te abre, y el estribillo tiene ese grito casi de auxilio, de no me dejes solo en esta multitud. Y esta combinación también entre la cuestión intelectual de algún modo, o la literatura, la lectura, y a la vez el rock, que de algún modo tiene que ver hasta con ese contraste que tienen ustedes, que se formaron en uno de los colegios más prestigiosos de la Argentina, como es el Carlos Pellegrini, y a la vez medio en joda, haciéndole una oda al vino barato de cartón que se tomaba en la vereda. Bueno, de algún modo creo que terminan combinando esos dos universos también, ¿no? Sí, y creo que esa canción además tiene probablemente una de las frases más hermosas que escribí, que dice que solo el amor le da sentido al ser. La canción cierra con eso, ¿ok? O sea, puede estar pasando un huracán alrededor, pero lo que nos da sentido es el amor. Y me parece que eso tiene algo muy John Lennon, ¿no? ¿Viste? Como que no, contra eso no nos podemos poner, no nos podemos oponer, no hay nada. El amor me parece que es el motor fundamental de la vida, de la existencia. Y también quizás sea como una señal de, no sé si decir de madurez, digamos, ¿no? Pero un registro distinto al que quizás manejaban en los primeros discos, ¿no? Es el disco donde la banda se pone madura, ¿viste? Se pone un poco más extrema, pero al mismo tiempo antes como que venía una cosa más jugada, como que de jugar. El disco anterior tiene desde una chacarera hasta un prototango y un heavy, un reggae, tiene como mucho. Y en Yacanto fue, ok, no, vamos a usar 3 ingredientes. Usemos 2 equipos de guitarra, usemos 2 guitarras, usemos un tipo de sonido, ¿viste? Más compactos. Totalmente. Y para cerrar el capítulo Yacanto, hablemos de Soñando Despierto. Una canción que tiene un comienzo muy poderoso y que después agarra un beat un poco más mid-tempo. Bueno, esa es mi lectura. Contame vos de la canción. Bueno, ese disco, con todo ese empujón así energético con el que yo venía, que venía así muy al palo, me fui de viaje a México. Y ahí terminé de escribir prácticamente lo que me quedaba Yacanto. Puerto Escondido, que lo escribí en la playa en Puerto Escondido. Dejar caer el sol, No quiero. Guerreros del viento, todos esos temas los hice allá. Y Soñando Despierto era un tema que yo lo tenía dando vueltas. Yo siempre tuve muchos cuadernos, soy del cuaderno. Y en mis cuadernos generalmente tengo una zona del cuaderno que yo pongo glosario, donde pongo frases. Y a veces son frases, cositas. A veces puede ser alguna charla que tengo con vos y anoto, uy, qué bueno esto. Y siempre anoto frases. Y con esta canción hice como una especie de cadáver exquisito. Empecé vi todas las frases que tenía en el glosario y empecé a escribir. O sea, yo tenía el estribillo, pero sobre las estrofas trabajé mucho con todas estas frases que hasta en algún punto eran casi como inconexas, pero eran parte de esta ensoñación de estar soñando despierto, ¿no? Y tiraban estas como casi protomáximas, ¿no? Como no busques respuestas en el envase. Bueno, esta frase que alguna vez dijo Cobain en una entrevista, que es que estés paranoico no quiere decir que no te estén siguiendo. Bueno, algunas frases así. Y todo arrancaba de esta ensoñación. Pero tiene que ver mucho con los cuadernos, con las lecturas y con escribir estas frases cortitas. Y a nivel musical, esto que te marcaba del comienzo poderoso y que después va a algo más mid-tempo. El tema arrancaba en mid-tempo, en realidad. Arrancaba así. Y el productor de ese disco, Dani Albano, dijo: este tema está tan bueno que quiero que arranque con el estribillo. O sea, empecemos con el estribillo. Me acuerdo que le dijimos, bueno, pero ¿querés que no baje nunca? Sí, quiero que no baje nunca. Dice, arranque el estribillo y después el tema es que se ponga arengador, ¿viste? Y bueno, también es otro de los clásicos. Soñando Despierto es con el tema con el que abrimos el primer Luna Park. Hay un registro en YouTube de esa canción que se vino abajo el lugar. O sea, realmente también es de esos temas. Yacanto es el disco que a nivel lo que es el vivo, es el disco
que mejor funciona en vivo. El disco con el que cualquier canción que toquemos de ese disco siempre anda bien. Vamos a hablar ahora de Historias Perdidas, volumen 5, un disco conceptual que tiene una historia tremenda, pero arranquemos hablando del arte de tapa, que es fenomenal, que lo hizo Jimena Díaz Ferreira. Bueno, mira, la verdad que el arte que hizo Jimena es impresionante. Yo le fui contando que las letras iban a tratar un concepto y que la idea era que haya una conversación entre dos personas que se iban enviando cartas. La historia de este disco es nuestra amiga, la que tenía la casa en Yacanto, nuestra amiga Anita de Córdoba. Un día en Yacanto me dijo como medio a tono de desafío, me dijo: si yo un día te cuento la historia de mi mamá, me dice, no la vas a poder creer. Y bueno, estando en Yacanto, que teníamos mucho tiempo, le digo, bueno, dale, contame. Y me cuenta la historia de vida de la madre. Me dice que la madre, en la época de la universidad, militaba y tenía un novio. A ambos los chuparon durante la dictadura, los separaron, a cada uno le dijeron que al otro lo habían matado. Años después cada uno salió, o sea, pero rehicieron su vida creyendo que el otro estaba muerto. Entonces él se fue a vivir a Estados Unidos, ella se quedó en Córdoba, formó familia, la tuvo a Anita y a su hermano, y 25 años después alguien le dijo a la mamá de Anita, le dijo, ¿sabías quién está en Buenos Aires ahora? No, está tu novio de la época de la militancia. Y ellos ambos creían que ya no estaban. Lo fue a ver, que él me parece que daba charlas sobre fotografía, lo fue a ver a la charla, a la ponencia, se sentó en primera fila, y cuando él la vio, le dijo a todo el auditorio, disculpen, acabo de ver una persona, no veo hace muchos años, no voy a poder dar esta charla, muchas gracias. Y se fue a hablar con ella, y hoy siguen juntos. Se te pone la piel de gallina. Cuando me contó esa historia yo dije, bueno, si yo hiciera cine tendría que hacer una película, pero bueno, yo hago canciones. Y ahí fue que dije, voy a hacer una canción que cuente toda esta historia. Pero al toque dije, no puedo contar esa historia en una canción de 3 minutos, en un single. Y así fue que hice Sueños de Libertad, que fue el primer tema que compuse para ese disco, que es una canción que dura 9 minutos. Vamos a escuchar un fragmento de esos 9 minutos de Sueños de Libertad, que es la canción que cierra Historias Perdidas, y a la vuelta me contás esa historia. Es tarde, ay, ¿cómo estarás? Podrás ver el sol. Mi cuerpo, el cuerpo se va flotando hacia vos. No tengo miedo, ve que suceda. Solo pido que vos estés bien. Solo pido que vos estés. Seguimos aquí en este episodio especial de La Vida Circular, en este caso dedicado al formato Mi Vida en 20 Canciones, con Ale Kurz, cantante de El Bordo, y escuchábamos un fragmento de esos 9 minutos de Sueños de Libertad, canción que tiene una historia increíble como todo el disco. Sí, y ese tema, la verdad que hacerlo fue un desafío. Yo estaba muy copado con The Who, también una de mis bandas de cabecera, Cuadrofenia, el tema, la pequeña ópera rock que se llama A Quick One While He's Away, que es una canción también que une fragmentos de canciones. Y justo en esa época Green Day sacó American Idiot, que también tenía varios temas que eran como como una pequeña ópera rock. Y me desafié a hacer una canción así. Tenía un par de fragmentos, dije, bueno, voy a contar esta historia. Y bueno, y el tema pasa por 5 ritmos distintos. Y bueno, ese fue el primer tema que tenía armado para ese disco.
La verdad que fue una canción así muy, muy importante, al mismo tiempo una canción difícil para que la pasen las radios o que se difunda, pero también habla de la libertad con la que siempre nos tomamos el proyecto. O sea que si la canción merecía 9 minutos, le íbamos a dar 9 minutos. Y si haces una canción de 9 minutos, no estás pensando en que esa canción vaya a sonar específicamente en la radio, ¿no? No, totalmente. De hecho, bueno, la historia en ese disco es que fuimos a hacer una preproducción a un estudio antes de grabar el disco para tener los demos. Y con Yacanto nos pasó algo raro, que es que Yacanto, yo estaba convencido que Yacanto era el disco que a nosotros nos iba a hacer pegar un salto a nivel convocatoria. Y bueno, y tuvimos muchos problemas de manejo en ese momento. Tuvimos problemas con toda la parte de lo que fue el management, y fuimos a hacer una cancha auxiliar de Ferro que no nos fue bien, y fue una fecha que nos generó una deuda que tardamos 7 años en pagar. O sea que ni bien salió Yacanto, estábamos con los números en rojo y salimos a tocar para pagar una deuda. O sea que fueron años bastante negativos y bastante de desencanto para mí, porque yo creía que ese disco estaba buenísimo, estaba convencido que esas eran las mejores canciones que podría haber compuesto. Con esa sensación de desencanto arrancamos el proceso de Historias Perdidas. Y yo no estaba en un gran momento. Fuimos al estudio a hacer las maquetas y yo ni siquiera le había mostrado los temas a los chicos, que yo tampoco los tenía muy terminados. Fuimos a hacer estas maquetas y la verdad que era un desastre. O sea, hicimos 10, 15 temas, no sé, que estaba Sueño de Libertad, que duraba 9 minutos. El primer tema que tenía era un blues que duraba 8 minutos, que era una zapada. Y me acuerdo que se lo mandamos al AIR de Warner, que era Diego Villanueva. Y me llama por teléfono y me dice: Ale, ¿puedes venir a la oficina? Le digo, sí. Voy y me dice: ¿de esto que me mandaste? Me dice: no sé, me dice, de esto no sirve, no sé qué podemos hacer con esto. Me dice: yo te pido una cosa, me dice, componé un par de temas más, me dice, hacé 2 temas, me dice, porque de acá, dice, estos que duran 10 minutos, ¿qué vamos a hacer? Le digo: no, tranqui, yo tengo unos temas. Le dije: mentira. Me fui a mi casa y con esa presión dije: bueno, tengo que salvar el disco. Él me dijo: dame 2 temas. Con 2 temas salvamos el disco. Y bueno, me fui y compuse Ciento, que fue el primer single, y compuse A Dónde Vas. Y bueno, con esos 2 temas, ahí el disco se acomodó. Después tiene Dónde Van los Sueños, tiene varias canciones muy lindas. Y después, a partir de ahí, yo, una vez que tuve esos 2 temas que agarré con un poco más de confianza, ya le di la vuelta a todas las letras y al concepto. Y terminó siendo al final realmente un disco muy, muy, muy lindo. Volviendo al arte de tapa, el arte de tapa es sensacional lo que hizo Jimena, ese arte con ese Geloso, que es un dispositivo de grabación de esa época que representa las conversaciones que tenían estos 2 integrantes. Incluso gira, la cinta puede girar. Me acuerdo que fui a la compañía y me dijeron: no, pero este arte es carísimo. Le digo: quédate tranquilo, los vas a vender todos. Y vendimos los 10.000 discos. 10.000 discos vendimos con ese arte. Fue impresionante. Y en A Dónde Vas utilizas un recurso que es la letra en primera persona, ¿no? Sí, A Dónde Vas, la verdad que fue una canción que yo no se la quería mostrar a nadie. Me acuerdo que a la primera que se la mostré fue a mi mamá y a mi hermana. Y les dije: no, pero esto esto no sé, te lo muestro, pero esto no, me da vergüenza mostrarlo, te lo muestro eso, o sea, era para que quede entre casa. Y todos me decían: no, pero esta canción es hermosa. Y me mostraba como muy, muy vulnerable con esa canción. ¿Era eso lo que no te cerraba? ¿Era lo que te provocaba a vos? Sí, 100%. Sentía que me estaba desnudando y que me estaba sacando un poco la coraza que yo había armado en Yacanto, ¿no? Yacanto es un disco muy poderoso. Yacanto es un disco tan poderoso que a mí me pasó que me llamó el Chizo de La Renga, diciéndome un día que había escuchado un tema de La Renga en Rock and Pop y después pasaron El Regreso del Bordo, y que se quería matar de lo bien que sonaba el disco de Yacanto en comparación al disco de ellos. Decía: loco, se sonaron todo. Incluso fue así que llamaron al ingeniero de grabación que laburó con nosotros, lo llamaron para laburar con La Renga en el siguiente disco. O sea, fue un disco realmente muy poderoso. Y yo acá con A Dónde Va me estaba desnudando, estaba haciendo en un registro íntimo, con la voz limpia, cantado, con un arpegio. Me estaba desnudando, y bueno, y eso era lo que... Mostrar esa vulnerabilidad era lo que yo no quería hacer. Pero bueno, cuando vi que todo el mundo alrededor me decía, todos mis amigos me decían: no, pero esto está buenísimo. Bueno, así fue que esa canción fue uno de los temas quizás que más difusión tuvieron de todas las canciones que hicimos. ¿Y hubo algún clic para que decidieras publicarlo o mostrarlo más? Digo, ¿fue la reacción de tu hermana, de tu mamá, lo que te abrió las puertas a mostrarlo? Sí.
Sí, yo siempre le mostré las cosas a mi familia. Cuando vivía lo de mis viejos, a mi hermana era la primera que le mostraba las canciones. Quizás también tengo como esa cosa de conexión con el lado femenino desde chico y esa parte, bueno, que yo en Ya Canto la dejé olvidada, porque Ya Canto es un disco que no hay baladas, o sea, es todo distorsión, todo rock. Está buenísimo, es un discazo. Pero bueno, después empecé a ponerme más en contacto con esa parte más relajada mía que siempre estuvo. Ahora vamos a escuchar Hermanos, el tema que le da el título al 6º disco de estudio del Bordo. En el medio grabaron un disco en vivo en Lo que pensás, un disco y DVD en realidad. Y es un disco, Hermanos, en el cual también hay un notorio cambio en el sonido, en la estética, en el audio también de la banda. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito y luego seguimos repasando aquí en La Vida Circular la vida de Ale Kurz, guitarrista, cantante y compositor de El Bordo, en 20 canciones. Compartiendo un sueño, una ilusión, juntos gritando al viento, dejando el corazón, y no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos. Hermanos de otros tiempos, cumpliendo una misión, un vínculo sagrado de sangre y elección, y no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es para... Así sonaba Hermanos, y me gustaría, Ale, que nos cuentes la historia de esa canción. Bueno, como te conté, después de Historias Perdidas hicimos una gira y yo estaba muy desencantado. La verdad que después de esa gira yo estaba realmente muy desencantado. No estaba contento con lo que estaba pasando, no estaba contento con cómo estábamos sonando, no me estaba hallando a mí mismo en esa situación, no me estaba encontrando. Y le dije a los chicos que necesitaba tomarme un par de meses para volver a enfocar. Y me fui de viaje, fui a México de vuelta y a Estados Unidos a ver algunos, y coincidí con algunos shows. Me fui al Lollapalooza a ver a Foo Fighters, a los Arctic Monkeys, Muse. Fui a ver a Eddie Vedder en Los Ángeles. En esa época nosotros nos chateábamos. Sí, me acuerdo que me lo habías contado. Fui a ver a Eddie Vedder, a Los Ángeles. Bueno, fui a recargar un poco las pilas. Y ahí volví a componer de vuelta algunos temas. Hice Descerebrados, Chico Invisible. Y con ese aluvión de vuelta guitarrero entre Eddie Vedder, Pearl Jam y Foo Fighters, volví a conectar con eso. Y me acuerdo que en un momento del viaje, también una de las bandas que me gusta mucho y que me gustaba mucho en ese momento era Kings of Leon. Y empecé a jugar con algo medio que me sonaba medio Kings of Leon. Y durante el viaje les quise escribir Hermanos a los chicos de la banda. Fue una canción de amor que les escribí a ellos. Básicamente que los extrañaba, y que el vínculo que teníamos, como dice la canción, no podrán quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos. Habíamos generado algo juntos tremendo, ¿viste? Desde chicos. Y bueno, estábamos atravesando el momento que estábamos atravesando, pero bueno, ese amor de hermanos fue lo que me llevó a hacer esa canción. Y bueno, volví del viaje, ahí hicimos Vivo en lo que pensás, y ahí empezamos a trabajar en todas estas canciones, y ahí la banda volvió a tomar como un segundo aire. O sea, hasta Ya Canto tuvimos una energía, después la bajamos, y a partir de Hermanos volvimos a tener otra energía hacia ascendente. Justo antes de la salida de Hermanos, si no me equivoco, lanzabas Oikumene, tu libro de poemas, que también tiene un poema que habla de esa hermandad. Sí, El Guerrero, que hablo como desde el punto de vista del escenario, bueno, y describir a quién tengo a mi alrededor y cómo vamos a salir juntos a batallar. En esa época, cuando salió el libro, yo me fui hice varias movidas solidarias de llevar el libro a distintos lugares, y en un momento fui a Marcos Paz. Me invitaron al psiquiátrico a llevar libros y a hacer una jornada. Y resultó que en ese momento estaba Pato Fontanet. Él estaba ahí.
Y fui y alguien del entorno me dijo, che, ¿lo querés ver? Yo dije, obvio, pero preguntale si él está con ganas de verme. Y dijo, sí, Pato dice que sí. Y bueno, entonces yo fui y le había llevado un par de regalos. Le llevé unos libros, una biografía de los Rolling Stones, le llevé, no me acuerdo, algunos libros, y le llevé Oikúmene. Y se lo di, y después me fui a hacer la jornada con la gente, repartí libros, toqué unas canciones, y cuando volví, Pato estaba con el libro, me dice, qué buena que está esta, me dice. Me encanta el guerrero, me dice. Lo leyó y se identificó al toque, me dice, qué bueno esto, me dice, cada uno peleando de su lugar, me dice, está muy buena esta. Así que me acuerdo que instantáneamente me la marcó. Hablemos ahora de Existir, que es una canción que tiene distintos climas, que por momentos tiene tintes casi poperos, pero con un sonido alternativo, sin que pierda ni un ápice de la identidad del grupo. Bueno, como te decía, yo tenía como dos horizontes estéticos, que habían dos discos que habían salido en ese momento que me volvían loco, que era Wasting Light de Foo Fighters y Backspacer de Pearl Jam. Los tenía los dos en vinilo, yo soy coleccionista de vinilos, como vos sabrás, y los tenía muy a pleno esos discos, eran así como un poco el universo estético con el que yo estaba. Y Existir nace de ese espíritu guitarrero, o sea, era el momento que yo sentía que quizás dentro del rock que estábamos haciendo nosotros, no sentía que había alguien que estaba ocupando ese lugar del rock grunge guitarrero, así con esta influencia de ese rock americano. Entonces, esa canción, bueno, cuando salió fue un balazo, porque sorprendió a todos, nadie se esperaba. Porque, a ver, nosotros como nacimos en finales de los 90, principios de los 2000, con toda la camada de lo que fue rock barrial, nosotros desde inicio se asumía, no, El Bordo es una banda que suena a rolinga. Y nosotros nunca sonamos rolinga, quizás el primer disco puede tener una cosita, pero después siempre el sonido fue un sonido de rock, más para acá, más para allá, pero siempre fue de rock. Y con este disco nos derivamos más para el grunge. Y ese tema para mí es infernal. Es un tema que lo teníamos casi terminado y el estribillo lo terminé de escribir en la preproducción, que la grabamos ahí en Romaphonic, y ahí lo terminé de arrimar la letra así medio a último momento. Hablemos, para cerrar el capítulo Hermanos, de Instinto, una canción que está escrita en segunda persona. Sí, Instinto Instinto tiene una historia tremenda. Nosotros ya teníamos una cantidad de maquetas considerable. Nos fuimos de vacaciones en enero y la idea era a principio de año estar grabando, ¿no? Y ya estábamos como orientados para que se venía la grabación del disco. Una noche, que me acuerdo que estuvimos con amigos dando vueltas en auto y escuchando música, en un momento me empezó a agarrar como una sensación de ansiedad y empecé a decir, che, pero no estamos para grabar. Todos me decían, no, pero quédate tranquilo. No estamos para grabar porque todavía no tenemos esa canción, que es la canción del disco, y todavía no está. Y yo no la compuse. Y me empezó a agarrar como una ansiedad, y me emborraché esa noche, me agarré una borrachera letal. Terminé a la noche, viste, casi como en un pedo depresivo, diciendo, no, soy un desastre como compositor, suspendamos la grabación. Le estaba diciendo a todos, no, suspendamos, que no podemos entrar a grabar, porque todavía no está, y todos, quédate tranquilo. Bueno, me fui a dormir con ese estado, me levanté a la mañana, y no te jodo que le escribí sin correcciones, ni una corrección, escribí entera, completa, la letra Instinto, con la música, todo entero. Y me acuerdo que Pablo, el bajista, se levantó, que estábamos juntos, y le digo, escuchá esta canción. Y le mostré la canción, y cuando terminé de mostrársela me dijo, está tremenda. Le digo, bueno, ahora sí podemos ir a grabar el disco. La canción que sigue en esta lista es Corazones Olvidados de El Refugio, un disco que salió en 2017 y que fue producido por Ale Vázquez. Antes de hablar de Corazones Olvidados, contame cómo es trabajar con Ale Vázquez. Bueno, con Ale hicimos desde Vivo lo que pensás hasta El Refugio. Y después también hicimos el vivo, el acústico, que fue Instante Eterno. La verdad que Ale apareció en un momento fundamental para la banda y nos inyectó de una confianza única. Él es súper positivo, es muy fácil de trabajar con él. Y esos discos realmente fluyeron mucho. Tuvimos una comunicación con él que fue muy a corazón abierto. Y la verdad que yo le estoy muy agradecido por el laburo que hizo con nosotros, y tal fue así que lo recomendamos con la mayoría de nuestras bandas amigas. Todos nuestros amigos terminaron grabando con él. Cielo Raso, La Pastilla del Abuelo, La Condena de Caín y más.
Y de algún modo, por lo que contás, no solo es importante un productor, en este caso un productor como Ale, desde el punto de vista musical, sino también anímico, motivacional, psicológico, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso tenía que ver más con eso que con ver cómo cerrar la canción, ¿viste? Quizás él me podía ayudar a detectar dónde la canción le estaba faltando algo, pero después yo me iba, hacía la tarea para el hogar, yo me iba y lo buscaba. Pero sí del lado energético, ¿viste? Es muy importante y en eso le tengo que dar el crédito que se merece, porque fue muy importante. Y hablemos ahora de Corazones Olvidados. ¿Cuál es la historia? Corazones Olvidados tiene una historia genial. A ver, acá estamos como desnudando las canciones, que es algo que yo nunca hago, porque a mí me gusta que el que interpreta la canción la lleve y la haga propia. Ahora vos me estás preguntando de dónde sale y yo voy a ser 100% honesto. Esta canción fuimos a hacer una jornada solidaria en el Borda. En el Borda tenía una radio, la Colifata. Claro. Bueno, fuimos a hacer esta jornada solidaria, nos invitan y llegamos. Y antes de entrar en la radio había como un espacio común, como una sala de estar, donde había un piano vertical destartalado y estaba todo lleno de cuadros de cartón pintado. Y llegamos y nos atiende uno, o sea, nos reciben varios de los chicos que estaban allá y uno dice, se da vuelta y dice, buenas tardes, voy a ejecutar tal obra de Beethoven, muchas gracias. Se da vuelta y se pone a tocar. Y empezó a tocar en el piano. El piano estaba todo desafinado, pero se puso a tocar y nosotros nos quedamos todos en silencio escuchándolo tocar, ¿no? Entonces ahí arranca con él, ¿no? Un concierto que le da la bienvenida al refugio de sus almas, donde sanan las heridas. Lo que cuento en la historia en Corazones Olvidados es la historia de estos corazones olvidados. Un día tuvimos esa jornada, duró todo el día. Y yo cuento todo, en la canción cuento todo un poco lo que viví y lo que vivimos ese día compartiendo con ellos. Y en un momento uno de los chicos dice, estamos acá porque acá nadie nos mira. Entonces dice, corazones olvidados, sin amor, todo es en vano. Desde lejos, su rutina, la ciudad ya no los mira. Él decía, nosotros estamos acá y acá no nos miran. Y bueno, y también tenía varios momentos que fueron como graciosos. Había uno de los chicos que contaba la medida que usaba era cuatrillón. Decía, nos contaba historias al aire, ¿no? Decía, no, porque el otro día yo hice una alabanza al Señor y un cuatrillón de personas se sanaron gracias a eso. Y yo dije, qué buena medida, un cuatrillón. Nunca la había escuchado. Entonces dice la canción, un cuatrillón de estrellas palpita en su interior. Dice sanar al mundo tan solo con su voz. Bueno, es un poco recorrer con ellos ese presente y bueno, y la realidad que tenían, ¿no? De esto de ser olvidados, ¿no? Y estar en este lugar para que no los miren, para que no molesten, que me pareció, bueno, que cualquiera se puede sentir así también. La música por distintos motivos te fue llevando a un montón de lugares que quizás podrías transitar en otras circunstancias y quizás no, pero me imagino que bueno, así como te llevó a lugares también increíbles o a sensaciones increíbles como estar tocando frente a miles de personas en un estadio o en un festival o haciendo mosh como pasó el otro día en Varadero, también te lleva a enfrentarte con otras realidades que, bueno, en este caso también sirven como fuente de inspiración para hacer una canción, pero que me imagino que para tu existencia, para tu vida también te moviliza. Te genera un montón de cosas. Sí, te movilizan. La verdad que sí, uno es permeable a eso y bueno, yo vivo con la emoción siempre a flor de piel. Me parece que en esas situaciones no puedes ser ausente, ¿viste? ¿Estás o no estás? Y yo cuando estoy. Y bueno, y la sensación en ese lugar fue eso, ¿viste? Ellos inventaban su propio paraíso de cartón pintado, como dice la letra. Estaba todo pintado de cuadros y ese era el paraíso que habían inventado ellos. Y así pasaban el día a día. Y ellos incluso hasta se cagaban de risa. Decían como, bueno, acá nos faltan un par de jugadores. O sea, ellos mismos decían eso. Pero bueno, en esa situación de un poco quise pintar ese cuadro con esa melancolía. Y ahora vamos a escuchar el comienzo, una canción que forma parte de Brillando Azul, tu primer y hasta ahora único disco como solista. Voy serpenteando por la ciudad, vagos recuerdos en este encierro, la danza de la calle, el viento, congelados en el tiempo. El bosque nuevo que
nacerá de un corazón que se rompió. Es más salvaje que aquel fuego, más fuerte que antes del incendio. La belleza del adiós es el comienzo. Madre de la creación es el comienzo. Escuchábamos el comienzo. ¿Y cuál es la historia del comienzo? Estábamos en pandemia, encerrados. Yo había entendido, como todos los músicos, que no íbamos a laburar por mucho tiempo. No sabía hasta cuándo. No sabía cómo iba a ser para sostenerme económicamente. Y en un momento dije, bueno, como dijo Cerati, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y me puse a hacer canciones. Tenía una lupera, que una lupera vos vas repitiendo una frase, y me puse a jugar con una frase. Turururé, turururé, y empecé a jugar con eso y la dejaba en loop. Y estaba todo el día con eso. Yo en esa época estaba, no sé si fue el encierro, pero estaba escuchando mucho Nine Inch Nails. Mucho. Yo creo que tenía que ver con el encierro. El disco de Fragile, discazo. Que en esa época me acuerdo que hablar en pandemia con Fer Ruiz Díaz y él me contaba que era el disco preferido de Gaby. Wow. Y viste, estaba muy a full con ese sonido. Y empecé a jugar y en un momento dije, bueno, ya está, no sé qué va a pasar. Y inspirado también en la lectura de un libro que se llama La sombra de la montaña, y que hablaba sobre el comienzo, sobre iniciar las cosas, y que tiene que haber una luz pura, que es la luz que genera el génesis. Y bueno, desde ahí nace, desde esa luz, desde ese encierro, nace Brillando Azul, que es mi primer disco solista, y esa es la primera canción. Que cuando la hice dije, esto no se parece en nada a nada que yo haya hecho antes. Hice la maqueta con el teléfono, porque yo no tenía computadora, lo único que tenía era una guitarra y un teléfono. Y me puse, Michael de Capanga me dijo, ¿por qué no te pones el GarageBand? Yo tenía el teléfono, el GarageBand, y tocaba la batería en el GarageBand. Armé los teclados y las cuerdas y todo con el GarageBand, y la guitarra tocaba con el micrófono, cantaba al micrófono del teléfono. Y me mandó una maqueta del comienzo que es impresionante, porque dediqué toda mi energía a hacer eso. Bueno, a partir de esa maqueta, me acuerdo, se la mandé a Ale Vázquez, la escuchó él y me dijo, esto hay que grabarlo. Y ya estaba así, estaba terminada prácticamente. Así que bueno, ese fue el puntapié inicial de lo que fue mi primer disco solista durante la pandemia. Tiene que ver con el encierro y tiene que ver con buscar la luz dentro de esa oscuridad. Que la belleza del adiós, dice, la belleza del adiós es el comienzo. Y bueno, todos dejamos algo atrás en la pandemia y a partir de ahí somos nuevos de alguna manera. Un disco, una vez más, con mucha influencia de lecturas y también de esta especie de fascinación por el color azul que aparecía. Me acuerdo que habías contado, por ejemplo, que habías visto un documental sobre el disco Blue de Joni Mitchell, ¿no? Sí, que lo vi, tristemente lo vi. Yo soy de los que se agarró COVID cuando no había vacuna, y yo terminé internado una semana en el Güemes, y un día incluso me tuvieron que poner oxígeno porque estaba saturando muy mal, y tuve que estar todo el día dado vuelta acostado boca abajo para que no podía respirar. Y en ese momento que estaba encerrado, no podía salir, los médicos venían vestidos de astronauta, no te querían ni tocar. Me pasaban documentales que los veía con el teléfono, y me vi el documental de Blue de Joni Mitchell, y yo ya tenía escrito ese tema que decía Brillando Azul. Dije, ya está, el disco se va a llamar Brillando Azul. Pero me pasó estando en el sanatorio, que fue también un momento bastante crítico. Me acuerdo que un día uno de los que me atendía... Vamos a inaugurar la sección Mi vida en 20 enfermedades. Sí, ¿no? Se puso bastante médica la cosa. Pero en un momento me acuerdo que vino uno de los que me atendía, cuando yo ya había pasado el momento más crítico, y me dice, ¿te asustaste, no? Y le digo, y sí. Me dice, tranqui, me dice, yo de acá te saco, pero vos me invitás a tu próximo show. Le digo, vos sacame de acá, te invito a lo que sea, le dije. Bueno, vamos a meternos en las últimas dos de la lista. La primera viene del último disco del Bordo, que salió el año pasado, en 2023, y fue producido por Mario Breuer. Certezas de cartón. La clave está en seguir, no pienses en llegar, camino firme al fin, por donde nunca confiarás. Tus penas de campeón. Me repetí así, nunca logré escuchar. Me prometí
podrías ir a donde no puedo alcanzar, sin alas ni reloj. Sopla el viento como un huracán y yo no pego un ojo. Si pudiera solo olvidar, tal vez vería el modo. Así pasaba Certezas de Cartón, nada más ni nada menos que con una voz tremenda. ¿Te suena, no, la voz cuando la escuchaste? Impresionante. La verdad que, bueno, el segundo tema que tocamos, o el primero o el segundo tema que tocamos en vivo fue el 38 de Divididos. Y cerramos el primer show con El Ojo Blindado de Sumo. O sea, para nosotros siempre fue una de las bandas más fundamentales, Divididos. Y Ricardo, como productor, él produjo la trilogía de La Renga, estuvo en Disco de los Piojos, Alma Fuerte. Para nosotros que nacimos fines de los 90, él es uno de nuestros héroes. Y bueno, a 25 años del nacimiento de la banda, que Ricardo se haya sumado en esta canción, es increíble, es tremendo lo que le aportó, la musicalidad. Me pasó cuando la estaba grabando, sentía que mi voz estaba mollizando. Empecé a grabar la voz y decía, uy, mi voz está yendo hacia ahí. Y ahí le mandé un mensaje, y él, que es súper accesible, le mandé el tema, me dijo que le encantó y que qué quería, me dijo, ¿qué quieres hacer? Y quiero que cantes y que toques la guitarra. Y ahí arreglamos, y a las 2 semanas o al mes vino al estudio, la rompió toda, charlamos, nos dejó enseñanzas, hablamos de Sumo, de pedales, de todo, de la música, de lo que es ser músico, de las listas de temas, y bueno, la verdad que súper orgulloso de tener este mojón dentro de nuestra discografía, ¿no? Porque es un hito para nosotros. Y más allá de la participación de Ricardo, ¿en qué estabas pensando cuando la escribiste? ¿Cuál es el origen de esa canción? Canción que, por lo que me contabas recién, no es que la compusiste pensando ni en Moyo ni en la voz de Moyo, sino que en realidad apareció al momento de la interpretación. Sí, es una de esas canciones que, bueno, es una frase que muchos autores han usado, esa canción que quizás vos preferís no haber tenido que escribir, porque nace de un lugar tremendo, un evento así muy, muy fuerte que tuve que vivir, y que a mí me provocó un insomnio total. Yo estuve meses sin dormir, no podía dormir, y el video tiene un poco de eso, el videoclip, que yo estoy como en ese estado como insomne, y la canción nace de la pérdida de un amigo, que este amigo tenía un bar que se llamaba La Casona del Rock, que era un bar muy emblemático en la zona de Almagro, Boedo, que íbamos nosotros, Pastilla el Abuelo y un montón de bandas de la zona. Y este amigo, el Chapu, era un divino, un tipazo. Y una de las cosas que él siempre, que él se vanagloriaba, o que le gustaba mucho decir, es que él había unido a las Pastillas el Abuelo y el Bordo. Porque nosotros no nos conocíamos, pero él había sido el punto de conexión entre Piti y yo. Y bueno, así fue que él partió y nos dejó a Piti y a mí unidos por esta historia. Y bueno, Piti le escribió una canción, le escribió Interpretación, un tema del último disco de Pastillas, que yo también fui parte de la producción. Y bueno, yo le escribí esta canción, le escribí Certeza de Cartón. Y la última de esta lista, la que cierra este episodio, es Siempre Original, que está en proceso de grabación. En realidad, al momento de hacer este podcast la vamos a escuchar, pero en realidad todavía no se terminó de grabar. De todos modos, contame la historia de Siempre Original. Bueno, es una canción que nace de la época entre Ya Canto y Historias Perdidas. Y para el disco Historias Perdidas llegó a la preselección y no entró, quedó afuera. Pero a nosotros nos gustaba mucho esa canción, a la banda, nos re gustaba. Cuando hicimos el disco en vivo, la tocamos en vivo, y fue una cosa re loca, porque la primera vez que tocamos el tema explotó. Y el tema no lo habíamos tocado nunca. Y pasó como una cosa de enganche inmediato con la gente, de conexión, ¿viste? Tremenda, porque la música es comunicación. Y a veces hay temas de conversación que son muy buenos para comunicarte con el otro, y hay otros que quizás no generan eso. Bueno, con esa canción del primer show explotó, fue una cosa impresionante. Pero el tema no tiene una versión de estudio.
tiene solamente la versión en vivo. Y nos parecía que ahora, para los 25 años de la banda, para el Luna Park, estaría bueno regalarle a la gente una versión de estudio, una reversión de esta canción. Así que bueno, mañana la vamos a grabar, después te cuento cómo salió. Y la idea es eso, hacerle un tratamiento actual a esa canción, darle una reversión a este tema que es tan querido por la gente. Muy bien, quizás haya en este episodio una coda, la vamos a agregar. Mientras tanto, llega el momento de despedirnos, no sin agradecerte, Ale. Y bueno, la verdad que fue un placer y nos vamos a ir escuchando. Mira, hay una frase de un cuento de Julio Cortázar, del Perseguidor, en la que el protagonista, que en realidad es Charlie Parker, el saxofonista, dice: esto lo estoy tocando mañana. Bueno, esto lo vas a estar grabando mañana, pero lo vamos a estar escuchando aquí en La Vida Circular. Muchas gracias por esta charla, Ale, y nos vemos en el Luna Park. Gracias, Humphrey, siempre es increíble hablar con vos. La verdad fue bastante movilizante hacer todo este recorrido para mí, estoy muy emocionado y bueno, feliz de estar compartiendo estas canciones con ustedes. Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Ale Kurz, líder del Bordo, que en un formato clásico de la revista Rolling Stone repasó su vida en 20 canciones. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast, las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. Nos contactamos por esa red social. La verdad que es una canción de ya hace varios años, es un tema que la verdad que es inédito, nunca lo grabamos. Una canción que estuvo dando vueltas y estuvo cerca de entrar seleccionada para nuestro disco Historias Perdidas. Y estamos grabando un tema inédito del Bordo, así que ahora la modernizamos un poquito, la llenamos mínimamente como para agregarle algún decorado, alguna cosita de cuerdas, alguna cuestión más así. Y nos parecía que esa canción merecía una versión en estudio, porque no tiene versión en estudio. La van a escuchar y les va a sorprender la manera en que está tocada. Bueno, la verdad que la versión quedó muy linda y bueno, esperamos que les guste y que la disfruten tanto como nosotros. Y nos mandamos al estudio a grabar la versión oficial de Siempre Original como un regalo para nuestros seguidores, a la gente que le gusta el Bordo, para el Luna Park. Así que nada, estamos re contentos de poder hacerla y de que finalmente esta canción tenga su versión de disco. Esta vez voy a hacerlo. Voy a dejar mi rutina y a rodar. Voy a escuchar este motor de lo que siento. Y otra vez la ruta me lleva. Seré tu esclavo por otra noche más, sin saber lo que es verdad de lo que sueño. Y es verdad, no soy diferente, pero mi alma es siempre original. Quieres ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agitan el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Y si me agito a respirar, solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di, mientras no estuve con vos. Y es verdad,
ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agitan el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Y si me agito a respirar, solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di mientras no estuve con vos. Mientras no estuve con vos. Mientras no estuve con vos. Esta vez voy a hacerlo. Voy a dejar mi rutina y a rodar. Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.